¿Por qué quiere ser gobernador? ¿Qué lo motiva a buscar la gobernatura? Yo creo que Colima tiene... Yo nací aquí en Colima, entonces Colima tiene mucho por dar. Es una tierra rica en muchas cosas, rico en el entorno natural, rico en la gente, rico en comunicaciones, tiene un límite de playa enorme que está desaprovechado, tiene unas condiciones geográficas interesantes con respecto al resto del país, y lo que nos ha faltado es un buen gobierno, y es un gobierno, los gobiernos que ha habido en Colima, pues los gobernantes se han dedicado a generar patrimonios más que a servir o a hacer algo por su comunidad, y creo que lo que he hecho a lo largo de mi vida me permite aportar algo para Colima. Es como regresar un poquito de lo que he hecho, de lo que Colima a mí me ha dado, tratárselo de regresar desde esta posición pública, pero también siempre desde la vía ciudadana. Yo fui alcalde de Colima hace 12 años y llegué como ciudadano, a través de un partido político, pero siempre como ciudadano. Es más, cuando participé nadie creía que yo pudiera ganar. Y pues empecé a platicar con la gente, a decir lo que yo quería hacer, ganamos, hicimos un buen gobierno que hoy es referente en el Estado. ¿Usted cree tener lo necesario para cumplir con las demandas y necesidades del Estado de Colima? Yo creo que sí, estoy convencido que sí. Me va a tocar recibir un gobierno endeudado, un gobierno saqueado. Se dice que se den más de 10,000 millones de pesos y que seguramente muchos de ustedes lo sufren en sus colonias, faltas de servicios adecuados, incluso en las mismas escuelas donde muchos estudian. Las condiciones no son las adecuadas, pues porque quienes han gobernado se han dedicado a hacer otras cosas menos a administrar el dinero de la gente con honestidad. Faltan 10,000 millones, es lo que se dice que falta en el gobierno del Estado. ¿Dónde está ese recurso? ¿En qué se utilizó? ¿A dónde se fue? Entonces yo creo que el dinero ahí está. Cuando llegué al Ayuntamiento de Colima había deuda, y lo que hice fue algo sencillo: llegar a administrar el recurso con honestidad, no robar y ponerme a estar cercano a los ciudadanos. Cuando haces eso, te va muy bien. Creo que yo siempre lo he dicho: el político acartonado, el político tradicional, yo no me considero político, no vivo de la política, me cae muy gordo, me cae mal, porque hasta en la forma de hablar se expresan diferente, en la forma de vestirse, de conducirse, tratan de aparentar lo que no son, cuando se trata de eso. Yo sí creo que se puede hacer las cosas bien en Colima. Hay los recursos, simplemente hay que administrarlos bien. Hay que ordenar las cosas en el gobierno del Estado para que ese recurso exista para salud, para obra pública, para muchas cosas que se necesitan en Colima y que hoy no se pueden hacer porque no hay recursos.